o la anterior. Entonces, por eso. Entonces, bueno, continuando. Entonces, ¿qué pasó con el número negativo? Entonces, con el número negativo, uno tiene un resto distinto. El cociente va a ser siempre el número de pasadas, ¿ok? Porque el número de pasadas no va a cambiar. Recordemos que lo único que cambia es el signo del número y hacemos el número de pasadas. Entonces, el número de pasadas va a ser el mismo, pero el cociente, bueno, el resto que diga, el residuo de nuestra operación, ese sí. ¿Ustedes no están viendo el Paint? Pregunto. Se supone que está compartido aquí. No, señor. No sé qué está haciendo usted, pero no, solamente muestra lo que hizo anteriormente. Ah, pero aquí dice que Sara sí puede ver el Paint, el que estoy en este momento modificando. No, o sea, aquí en la pantalla mía solamente muestra lo que usted hizo con el menos 300. Ah, sí, pero ahí vamos. Yo Pero como lo que usted hice está fue copiar y escribiendo, pegar. Dime. usted está escribiendo en este momento. No, en este momento estaba, yo escribí, voy a escribir aquí algo y usted me dice qué es lo que aparece. Ah, ahora sí ya, sí ya. Ah, ok. No, lo que pasa es que volví y copié. Eso fue lo que pasó. Ah, ¿Te, ok. te diste cuenta que sí? Profe, Dime. lo que yo digo es guardar todos esos cálculos que usted está haciendo y compartirlo en el Classroom, al igual que la clase grabada. Como esa partecita no la grabó, entonces para que tengamos el PAN como guía. Ah, ok, listo. No, mira que aquí lo que hice fue copiar, cortar el pan, este pedazo. Entonces, por esa razón. Vamos a ver si puedo pegarlo de nuevo. Vamos a ver si lo puedo pegar. Espérate. Esa es una buena idea. Por esa razón está, pues, tenemos esto, ¿no? Ah, ahí está, ahí está. No, no me ha ido. Vamos a colocarlo aquí. ¿Dónde iba? Listo. Ahí está. Está muy bien, bueno. Entonces, sí, entonces voy a intentar compartirles el Paint. No sé qué tan grande que el dibujo, porque aquí yo lo que hice es armar como un tablero grandísimo en el cual me estoy desplazando a pedacitos para poder utilizarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, buena idea, Sara. Lo voy a hacer para ahorita más tarde. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Entonces, en este momento, nosotros diríamos que menos 300, en este caso menos 300, vamos a colocarlo en verde, menos 300, se escribiría como 43 por 6 pasadas. Ah, pero estas pasadas fueron para el número positivo. Entonces, como nosotros tenemos un número negativo, recordemos que para poder hacer la multiplicación me tiene que dar también número negativo. Entonces, le añadimos este signo menos aquí, indicando que las pasadas fueron para un número negativo. Por último, hola, mi amor hermoso, ¿cómo estás? Por último, entonces la pregunta es el resto. ¿Qué me queda aquí de resto? Entonces, el resto que me va a quedar va a ser igual a 43 menos lo que me sobró de la última pasada. ¿Ok? Eso va a ser así. Entonces, vamos a ver cómo queda. Sería, ay, no, aquí hay una, vamos a ver qué pasa. 6 por 43. En este caso me haría 258. Menos 1. Más 1. Entonces, aquí hay una cosita que de pronto no va a funcionar bastante bien. Bueno, tenemos 6 pasadas, ¿ok? Entonces, miremos a ver qué pasa con esta última parte. Miremos, hicimos 6 pasadas, pero no llegamos a 300, ¿ok? Nos hace falta el resto. No podemos colocar esto, el resto como si fuera 42 nomás. ¿Por qué? Porque al hacer menos 6 por 43 más 42, eso nos habría dado menos 216. ¿Listo? Entonces no podríamos hacer eso. No obstante, es posible hacer lo siguiente. Entonces, aquí a este número de pasadas, si pasamos, vamos a agregarle un número, vamos a agregarle un valor más. Entonces, en vez de ser menos 6, sería menos 7, y lo vamos a multiplicar por 43, y a esto le vamos a añadir esta diferencia que queda acá. ¿Ok? Entonces, 43 menos 42 sería 1. Y esta sería la forma de escribir nuestros números
¿Listo? Nuestros números negativos siguiendo el mismo algoritmo. Entonces, hacemos el mismo, ¿cómo procedemos? Cambiamos el número a positivo, procedemos a hacer las restas, ¿listo? Muy bien. Después de que tenemos todas las restas, lo que hacemos es, menos 7 por 43, menos 7 por 43, y esto muy bien. Procedemos a hacer todas las restas tal cual como en el algoritmo para números positivos. Al finalizar, al número de pasos que nos dan, le agregamos un hito, le agregamos un paso extra, ¿listo? Le colocamos el signo negativo y como residuo va a ser la diferencia entre lo que nos quedó acá y el número por el cual estábamos dividiendo, ¿ok? En este caso, esa sería mi resultado, la forma en la cual yo escribo 300 en términos de el 43. Recordemos que este residuo siempre tiene que ser un número positivo, ¿ok? Entonces, por esa razón, se tiene que escribir de esta forma. Entonces, vuelvo y lo digo. Hacemos el número de pasadas que sean posibles, escribimos un número extra cuando el número que queremos restar es negativo, y el residuo va a ser lo que nos quedó del número de pasadas menos restado al número que funciona como divisor. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede más claro. Digamos que yo quiera dividir menos 37, lo quiera dividir entre 3. ¿Ok? ¿Ya terminaste, mi amor? Sí, bueno. Bueno, lo quiera dividir entre 3. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos el ejercicio, lo volvemos positivo, ¿cierto? Y comenzamos a restar este número de 34. Este es 31. Mi amor, va con la mami. 31 menos 3 me da 20. Me da 28. 28 menos 3, 25. Hago lo mismo. 25 menos 3, 22. 22 menos 3, 19. 19 menos 3, 16. 16 menos 3, 13. 13 menos 3, 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 3, 4. 4 menos 3, 1. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Cuántas pasadas le hicimos? 13. 3 por 12 pasadas. Entonces, lo que hicimos fue hacer 12 pasadas, ¿cierto? Entonces, en este caso, el menos 37, aquí son 12 pasadas. 12 pasadas en total. Entonces, lo que debemos hacer es tomar este número, le añadimos un numerito extra, o sea, sería menos 13, porque sería este número, hay que agregarle una pasada extra, y hay que esto por 3, y a esto hay que sumarle la diferencia entre 3 y el resto que me quedó aquí, que es 1. Ahí excusarán, ese es mi bebecito hermoso. Entonces se las da de jardinero y viene aquí a echarle agüita a las matas que tiene la mamita arriba. Entonces por eso. Y cuando le decimos que ya nomás, entonces se va. Se coloca así todo modo bestia. Entonces al final, ¿qué queda? Es menos 37, pues que como menos 13 por 3 más 2. ¿Listo? Entonces el algoritmo es bastante simple, ¿no? Sencillito. Entonces, recuerden, esto se hace utilizando solamente una regla. La regla es sumar, sumar, sumar o restar, restar, restar. Es exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien. Y listo, este sería como el algoritmo. Okay. El compañero Galeano.
Muy bien, entonces ahorita sí vamos a pasar a lo que llamamos números primos. 12 pasadas, sí. Fueron 12 pasadas. Mira, 3, 6, 9, 12 pasadas. A la última pasada, como estamos restando un número, como estamos dividiendo un número negativo, entonces tenemos que agregar un pasito extra, ¿ok? Entonces agregamos un pasito extra y como residuo sería el número que nos sirve como divisor menos el residuo que nos quedó de hacer estas pasadas, ¿ok? Porque recuerda que la idea es adaptar el algoritmo que sabemos utilizar para números positivos, cómo dividir números positivos, adaptarlo en este caso para números negativos, ¿ok? Entonces la adaptación hace eso. Al final coges el número de pasadas, le agregas 1, por esa razón en vez de ser 12 aquí se convierte en 13, y el residuo se modifica así. Tomas el divisor y le restas el residuo que te quedó del número de pasadas, el resto que te quedó del número de pasadas. Entonces en este caso, menos 37 se puede escribir así. ¿Ok? Muy bien. Eso para la forma estándar de cómo se escriben números en términos de otros. Recordemos que siempre el resto, este número de aquí que se conoce como módulo, el módulo siempre es positivo. ¿Ok? Eso es lo que hace, ¿cuántas pasadas se pueden llegar a hacer? Infinitas, porque recordemos que, digamos que usted tenga 1.000.000 y quiera dividirlo entre 4. Eso te va a dar 250.000 pasadas, pues. ¿Sí ves? Eso es lo que ocurre. Puede hacerse muchísimas pasadas. Lo que pasa es que esto es un algoritmo que se implementa ¿para quién? Para máquinas que lo hacen relativamente rápido. Entonces, por esa razón es que funciona mejor, pues, en este caso para las máquinas. Para nosotros, entonces, nosotros tenemos esa restricción de que de pronto si son muy grandes los números, entonces no va a ser muy conveniente aplicar este algoritmo. Pero si queremos programar una máquina, se hace necesario decirle a la máquina cómo hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Sobre todo cuando ustedes están... ¿Quiénes emplean este tipo de conocimientos? Pues la gente que crea nuevas arquitecturas de procesadores, por ejemplo. Entonces esa gente le tiene que enseñar al procesador cómo hacer las cosas. Entonces el procesador lo único que sabe hacer, les digo, son sumas, que es lo que hace en circuitos lógicos se pueden hacer sumas y creo que restas. Entonces, con eso en mente, se tiene que construir el resto de operaciones matemáticas, como la multiplicación y la división. Entonces, la multiplicación sabemos que es sumar repetidas veces, la división es armar grupos. Entonces, por esa razón, aquí estamos armando grupos. ¿Okay? ¿Cuántos grupos se necesitan? Pues el número de pasadas que me dicen. Eso es lo que dice. ¿Okay? Entonces, esa es como la gran dificultad, pero para esa es la utilidad. Para cuando usted tiene una máquina y está armándola y le dice cómo hacerle a la máquina si la máquina no sabe multiplicar, por ejemplo. Entonces, muy bien. Bueno, esto lo dejamos aparte, es como la última partecita que nos quedaba por ver de la clase pasada. Ahorita vamos a hablar acerca de números primos. Entonces, hasta ahí todo más o menos bien. ¿Sí o no? No participen tanto. Ok, Karen, muy bien. Listo, Jenny. Ok. Bueno, Jenny. Ok, listo. Ahora, ok, listo. Entonces, considero ya todos pasamos por este tema. Podemos darlo por terminado. Ahora, entonces vamos a hacer, ¿qué son números primos? Ya todos tenemos una idea de números primos desde el colegio. Entonces, aquí no es que les venga a cambiar la idea, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, números primos. ¿Ok? Números primos. Los números primos son aquellos que tienen como divisores solamente al 1 y a ellos mismos. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen que es un número primo. Entonces, aquí en este caso también es lo mismo. Entonces, divisores sobre solo el 1 y ellos mismos. Ejemplo de números primos. Pues los ejemplos de números primos clásicos son ejemplos de números primos. Me digo que se me dañó no me quiere responder en la tablet. Ay, Dios mío.
Vea, pues funciona, ¿no? Les digo, compañeros, que se me quedó mi equipo está un poquito... ¿Qué pasó? Bueno, me va a tocar volver a reiniciarlo. Y aquí, lastimosamente, señorita Sara, no podemos cumplir tu cosa. Cuántico, cambiamos aquí. Entonces, por favor, vayan a la siguiente página, a la página 25. Dios mío. Vamos a ver. Y me tocó volver a reiniciar el coso, a ver. Vamos a ver si ya ahorita sí funciona. No. Esto está... Se me pifió. Vamos a ver. Me van a excusar. Bueno. Bueno, cuentico que se me pifió el aparatico. Intentando forzar el apagado como... Vamos a ver qué pasó con esto. Ajá. Sí, compañero. Efectivamente. Bueno. Para esto no tengo plan de contingencia. Por el momento vayamos entonces a... Entonces vayamos a la página 25. Entonces, muy bien. Los primos son aquellos que se pueden escribir exclusivamente como... cuyos factores o divisores, en este caso vamos a llamar a los factores, a los divisores los vamos a llamar como factores. Los divisores enteros van a ser solamente el 1 y ellos mismos. En caso contrario, al número se le llama número compuesto. Los ejemplos de números primos, pues ya sabemos cuáles son los ejemplos básicos. Los ejemplos básicos de números primos son el 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente. ¿Ok? Mientras que números compuestos sería, por ejemplo, el 12. El 12 se escribe como 4 por 3, el 36 como 9 por 4 o 12 por 3. Eso serían números compuestos. Pasamos a la siguiente página, la página 26. En la página 26 podemos ver que nos establece que es el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética nos dice que todo número todo número positivo se puede escribir como el producto de dos o más números primos. Entonces, el producto de dos o más números primos, a menos que sea número primo en sí, en el cual simplemente ese número se escribiría como si lo mismo. Cualquier número compuesto se puede escribir como el producto de dos o más números primos. Por ejemplo, el número 100. El número 100 se puede escribir como 2 por 2 por 5 por 5, lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. El 641, como es un número primo, entonces se escribe como consigo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene factores, es decir, no tiene divisores más pequeños que él. El 999, en este caso, como lo vemos ahí, se puede escribir como 3 al cubo por 37 y 1024 se escribe como 2 a la 10. ¿Ok? Es relativamente simple, ¿no? ¿Cómo se escriben los números compuestos y los números primos? Números primos como ellos mismos, los números compuestos como el producto de dos o más números primos. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve para calcular formas o para tener formas de tener operaciones aritméticas mucho más rápidamente, porque usted lo único que ahorita se va a preocupar es trabajar con los exponentes de las expresiones de los números primos. Solamente trabajarías con los exponentes. Entonces es muy útil porque cambias, digamos, multiplicaciones, divisiones, las cambias por sumas y restas. Entonces es bastante útil esa representación.
Entonces, la pregunta es, lo que surge ahora como pregunta es, bueno, ¿y cómo nos damos cuenta cuando un número es compuesto o cuando un número es primo? Entonces, para eso nos vamos a la página 27. En la página 27 nos dicen a nosotros un conjunto de reglitas o una reglita en particular. La reglita en particular es acerca de cómo nos damos cuenta si un número tiene divisores primos o no. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Haciendo este test. Nosotros vemos que si un número es compuesto, él debe tener al menos un factor primo que es menor o igual a la raíz del número. ¿Listo? Esto es lo que nos dice ese teorema. Es bastante útil porque a nosotros nos restringe el número o la lista de números primos con los cuales nosotros vamos a escribir dicho número. ¿Ok? Es bastante interesante mirarlo. Vamos a compartir, ahorita ya volví. Ahorita ya tengo mi aparatico. Y volvamos otra vez. Listo. Bien. Vamos a cortar el aparatico. Vamos a abrir. Obviamente todo aquí, tenía otras cositas guardadas por ahí. Entonces vamos a... Disculpen, ¿qué es la tecnología? No se colocó de malas conmigo. No todos los días esta cosa funciona igual. Muy bien. Entonces volvamos a ver. Entonces, el teorema nos dice esto. Si yo tengo un número n, entonces ya todos están viendo la pantalla del Paint. Si yo tengo un número n, ¿cómo sé si es un número primo? ¿Cómo sé si es un número primo? Si este número n es primo o no. Si es primo. Entonces, lo que nos dice el teorema es que si es compuesto, entonces tiene al menos un factor menor o igual que la raíz de n. Es bastante útil porque te restringe, como les digo, la lista de números primos por los cuales ustedes tienen que revisar. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos el 101. ¿Cierto? El ejemplo, uno de los ejemplos que están propuestos ahí en el documento. En la página 28. Vamos a suponer el número 101. La pregunta ¿es compuesto o es primo? ¿Listo? Esa es mi pregunta. ¿Es compuesto o es un número primo? Entonces, ¿qué hacemos? Para poder identificar, lo que hacemos entonces es calcular la raíz de n. ¿Okay? La raíz del número. Entonces, en este caso voy a calcular la raíz de 101. La raíz de 101 es aproximadamente 10. ¿Ok? Entonces, él me dice, bueno, el teorema me dice, listo, entonces tú tienes ya una cota superior por medio de la cual tú vas a buscar números primos. Yo tengo que buscar por los números primos que son menores o iguales a ¿quién? Menores o iguales a 10. Bueno, vamos a colocar una cota superior, vamos a llevarlo hasta 11, para no equivocarnos, porque puede que esto esté cercano más a 11 que a 10. Entonces vamos a irnos hasta 11. Entonces debemos buscar por los números primos menores o iguales a 11. Entonces vamos a chequear.
¿Cuáles son los números primos menores o iguales que 11? Pues entonces en esa lista solamente están el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11 mismo. ¿Listo? Entonces basta con chequear alguno de estos, porque el teorema fundamental del álgebra me dice que todos los números compuestos se pueden escribir como el producto de números primos. Ah, y este teorema me dice que yo debo chequear que exista al menos un factor menor o igual que la raíz de n. O sea, que si este es un número compuesto, entonces al menos alguno de estos tiene que ser un factor de él, tiene que ser un divisor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces nosotros cogemos el 101 y lo comenzamos a dividir entre 2, entre 3, entre 5, 101, dividido entre 5, y 101 dividido entre 7, por último 101 dividido entre 11. Si es divisor, entonces estas divisiones en algunos momentos, si existe algún divisor aquí, entonces estas divisiones me tienen que dar un número entero. Pero veamos qué pasa. 101 dividido 2 no se puede porque el 101 es impar y el 2 es par. Entonces, sabemos que esta división no va a funcionar, o sea que el 2 no es factor. Aquí, el del 5, las reglas para la división del 5. La división del 5 me dice que todo número terminado en 0 o en 5 es múltiplo de 5, y aquí este termina en 1, por lo tanto de 1 ya sabemos que este tampoco va a funcionar. No nos va a dar una división exacta. Ahorita entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría testear si el 101 es múltiplo de 3 o el 101 es múltiplo de 7. Cuando miramos el 101, hay un criterio sobre la divisibilidad para números entre el 3, y es que la suma de los dígitos del número te dé un múltiplo de 3. Si es así, entonces ese número es múltiplo de 3. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí vemos que el 101, la suma de los dígitos, ¿cuánto me da? 1 más 0, 1 más 1, 2. Entonces, ¿es múltiplo de 3? No. Entonces tampoco se cumple esta. No es divisor. Y ahorita hay también un criterio para la división por el 7, pero ese criterio es un poquito más complicado. Entonces nosotros lo que hacemos es directamente testearlo en la calculadora. Al testearlo en la calculadora nos damos cuenta que esto no es un número entero, entonces tampoco no pertenece a los enteros, entonces tampoco es número primo. Y este de aquí, ¿será que el 101 es dividido entre el 11? Entonces resulta que no. Esto tampoco, al mirarlo en la calculadora, tampoco es un número entero. Entonces, como no se satisfizo para ninguno de esta lista de números enteros, de números primos que son menores que la raíz de n, entonces decimos necesariamente que 101 es primo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque ninguna de estas divisiones se pudo. Vamos a hacerlo con otro número. Entonces, vamos a colocar otro ejemplo cualquiera. Un ejemplo, digamos el 743. ¿Ok? Supongamos 743. Quiero saber si es compuesto o es primo. Compuesto o primo. ¿Cuál de las dos? No sabemos qué es. Entonces, ¿para qué debemos hacer? Lo que debemos hacer entonces es mirar cuál es la raíz cuadrada de 773 y chequear por los números primos que son menores que esa raíz cuadrada. Ok, entonces, miramos a ver. Le sacamos la raíz cuadrada de 743. La raíz cuadrada de 743 es aproximadamente igual a 27.25. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar como cota el número 28. Y vamos a buscar por todos los primos que son menores que 28. Vamos a ver qué números primos son. Serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿cuál otro es? El 14 no es, 15 no es, 16 no es, 17, nuevo primo, 19, luego vamos al 20 no es, 21 tampoco, 22, 23, vamos al 23, 24, 25, 26, 27, 28, bueno, listo, entonces no hay más. La lista de números primos por los cuales debemos buscar está aquí.
¿Listo? Hasta el 23. Llegamos hasta el 23. ¿Ok? Entonces, ahorita, ¿qué debemos hacer? Debemos chequear si alguna de estas divisiones es un número entero. Coger 743 y dividirlo entre estos números. Ya sabemos, por ejemplo, que no es múltiplo de 2 porque no es par. Sabemos que no es múltiplo de 5 porque no termina en 0 o 5. Vamos a ver si es múltiplo de 3. Si es múltiplo de 3, entonces la suma de estos me debería dar un múltiplo que también es de 13. Pero esto resulta que la suma me da 14. Por lo tanto, 14 no es múltiplo de 3, por lo tanto tampoco será divisible entre 3. Entonces me quedan 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y el 23. Entonces tengo que chequear si alguna de esas divisiones es o no es. 43 dividido 11, 143 dividido 13, 743 dividido 17, 743 dividido 19 y por último 743 dividido 23. Entonces, yo ahorita llego ya al ejercicio, entonces cojo 743, lo divido entre 7. Eso me dice que no es un número, la división no es entera, entonces tampoco funciona. 743 dividido 11, al hacerlo tampoco me da, porque esto me da 67 punto algo, tampoco es número, es divisor. Entonces vamos a ver si el 13 tampoco funciona, por lo que no se puede dividir. Vamos a ver el 17. El 17 tampoco funciona, no es divisor tampoco. Vamos a ver por el 19. La división por el 19 tampoco. Y por último vamos a ver el 23. A ver si funciona. Entonces, no es divisor. Entonces, como este número 743 no es divisible entre ninguno de los números primos que son menores o iguales que la raíz de 743, entonces decimos que el 743 es primo. ¿Listo? Bastante simple, ¿no? Entonces, siempre es posible hacer esto. Siempre es posible escribir, encontrar si un número es primo o no con este criterio. Siempre. Lo único es que se tiene que tener una lista de números primos que lo que siempre se hace necesario en este caso es tener una lista de números primos que sean menores o iguales que la raíz del número. ¿Okay? Eso es lo que se debe tener en cuenta. Siempre se hace necesario. ¿Listo? Entonces, pero la pregunta es, bueno, si yo ya tengo un criterio que me permite a mí decidir si un número es compuesto o es un número primo, y lo que necesito es la lista, entonces, ¿cómo construyo la lista? Entonces, esa es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque la lista de números primos, usted la puede construir fácilmente, llamémoslo así, después de que uno de entero, al ser dividido el número, la pregunta que hace la compañera. Después de que uno de entero, al ser dividido el número, se vuelve compuesto, sí. Si, por ejemplo, una de estas divisiones nos da un número entero, ya sabemos necesariamente que ese número es compuesto. Basta con ese criterio nomás. No hay necesidad de más. Uno dice, si lo puede clasificar entre número primo y número compuesto. Inmediatamente. Basta con eso. ¿Ok? Entonces, esa es una de las formas en las cuales se utilizan ahorita. Es uno de los criterios que utilizan los algoritmos de búsqueda de números primos, que son bastante importantes en el mundo de la criptografía y en el mundo, pues, de la seguridad informática. Esos son de los algoritmos que se utilizan para determinar si un número es primo o compuesto. Recuerda que es importante conocer números primos, porque eso nos va a permitir a nosotros cifrar alguna información. Luego lo vamos a ver específicamente cómo funciona el cifrado. Entonces, este tipo de criterios te permite a vos, sí, testear un número. Te dan un número, digamos, de 1.000.000 de cifras. Y entonces te dicen, mira a ver si ese número es primo o no. Entonces usted tiene que decirle a a un computador, obviamente no lo vas a hacer a mano, pero le dices a un computador, bueno,
aplíqueme este criterio, aplíqueme el teorema. Entonces, sáquele la raíz al número y comencemos a buscar entre todas las listas de números primos hasta dicha cota superior, que en este caso sería la raíz del número, hasta dicha cota superior, a ver si alguno de esos resulta ser divisor. Y si alguno de esos es divisor, ¡pam!, inmediatamente tú sabes ya que el número es compuesto. ¿Ok? Entonces eso es. En este caso, como nosotros testeamos que para ninguno de estos funciona la división, o sea, no es un número entero, entonces sabemos que el número inmediatamente ya es primo. ¿Listo? Eso es un criterio bastante poderoso, porque divide muchísimo, limita mucho la cantidad de números por las cuales tenemos que comenzar a buscar. Entonces, ahorita otra pregunta interesante es, bueno, ¿cómo construyo construir lista de primos? ¿Cómo construyo la lista de primos? Pues porque yo necesito tener una lista, ¿cierto? Entonces, ¿cómo construyo lista de primos? Entonces, hay varios criterios. Uno de ellos, y es como que el más bonito que me parece a mí, se conoce como la criba de Eratóstenes. ¿Listo? Criba de Eratóstenes. Se darán cuenta que este nombre viene del griego y eso lleva miles de años ya escrito. Y fue un trabajo que realizó ese filósofo, Eratóstenes. La criba de Eratóstenes es un procedimiento que te permite calcular la lista. Se te da la lista de primos menores a un valor dado. Menores a un valor dado. Entonces, si nosotros nos vamos a la página 29 del libro, nosotros ahí podemos ver cómo se va construyendo la lista de números primos. En este caso, en la página 29 y la página 30, se puede ver la construcción de números primos de el conjunto de números primos que son menores o iguales a 100. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces vamos a hacerlo aquí en la tablecita para que nos quede grabado en el video. ¿Cómo funciona este algoritmo? ¿Cómo funciona este método? Entonces lo que haces tú es escribir una lista. Digamos que yo voy a escribir la lista hasta los números del 1 al 40, para que no me vaya a demorar mucho. Entonces vamos a escribir los números. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahorita me voy por el 11, 12, 13, 14, 15. Escribo todos los números hasta el 40. 17, 18, 19 y 20. Hasta 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 y 40. Listo, escribí todos los números. Entonces, el procedimiento de la criba de Eratóstenes dice, bueno, lo que tú vas a hacer es, cancelas el 1, obviamente, el 1 no va a ir, porque el 1 no es número primo. Y entonces comienzas a tomar la lista de números primos desde el más pequeñito y ahí vas creciendo. En este caso vamos a arrancar con el número primo 2. ¿Listo? Este sería un número primo. Y entonces lo que haces en la criba, lo que haces en esa lista es tachar todos los números que estén separados desde el 2, dos casillas, o sea, dos espacios entre ellos, que haya entre dos espacios entre ellos. Entonces, en este caso vas a tachar todos esos, o sea, todos los múltiplos de 2. Los podemos calcular simplemente tachando todos los que estén separados entre 2, a partir de este numerito de aquí. Entonces, ¿quiénes voy a tachar? Pues entonces voy a arrancar desde aquí, voy a tachar el que esté 2 espacios a la derecha.
En este caso, ¿quién está? ¿Quién sería? El 4. El 4 sería un número compuesto. Pues porque el 4 es múltiplo de 2. De forma análoga, desde aquí, otros dos pasos. 1, 2, entonces sería el 6. Tacho el 6. Otros dos pasos, el 8. Otros dos pasos, el 10. Otros dos pasos, el 12. Y así sucesivamente. Voy tachando todos esos números. ¿Listo? Esta es una forma de comenzar a quitar todos los números que son múltiplos de 2. Fácil, ¿no? Sencillito. Aquí uno lo ve simple porque porque lo único que tienes son hasta 40 números, pero supón que tú quieres armar una lista de números primos que tenga de los primeros números primos que sean menores a 1.000.000. Entonces ahorita sí cobra sentido hacer este procedimiento, ¿ok? Entonces muy bien, después de que yo ya he hecho eso, ahorita me voy por el siguiente número que no haya sido tachado. El siguiente número que no ha sido tachado es el 3. Por lo tanto, el 3 tiene que ser ¿quién? Tiene que ser un número primo. Y entonces, como este número es 3, lo que debo hacer es comenzar a tachar todos aquellos números que estén separados 3 posiciones, comenzando desde el 3. Entonces, ahorita me voy para acá. Desde 3 posiciones, desde el 3, ¿quiénes serían? El 6. El 6 ya estaba tachado. Entonces, volvemos a tacharlo desde aquí 3 posiciones. 1, 2, 3. El 9. Vuelvo y sigo tachando 1, 2, 3, el 12. Luego sigue el 12, lo tacho, luego sigue el 15 y así sucesivamente, ¿no? Me voy moviendo de a 3 posiciones. Y en el momento que hago eso, entonces todos los múltiplos de 3 quedan tachados. ¿Listo? 3 posiciones, 3 posiciones, 3 posiciones. Muy bien. Listo. Ahorita, entonces me voy ¿con quién? Con el siguiente número que no ha sido tachado. ¿Quién es el siguiente número que no ha sido tachado? El siguiente número que no ha sido tachado ha sido el 5. ¿Cierto? Ese es el siguiente número que no ha sido tachado. Entonces ese número tiene que ser primo. Entonces, ¿ahora qué comienzo a tachar? Pues todos los números que estén separados, 5 posiciones. Comenzando desde aquí. Entonces arranco. Cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tacharía este. Otras 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Tacharía el 15. Otras 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. El 20 y así sucesivamente. Les tacho el 25, luego tacho el 30, luego tacho el 35 y tacho el 40. Entonces, muy bien, ahí me van quedando los números primos. Ahora me voy por qué otro número primo. El siguiente número que no esté tachado tiene que ser número primo. Entonces, este sería el siguiente número primo. Entonces, ahorita, ¿qué comienza a tachar? Pues todos los números que estén separados 7 espacios desde el 7, comenzando así, desde el 7. Entonces, vamos a ver, desde el 7 hacia la derecha. Entonces, ¿quién estaría? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, llego hasta el 14. Entonces, ya está tachado. Sigo, 7 espacios. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Llego hasta el 21, ya está tachado. Luego sigo hasta el 28, ya está tachado. Luego de aquí sigo 7 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35, está tachado. Y por último, pues ya no me alcanza más. Entonces, luego hago exactamente lo mismo, pero entonces llego ahora ¿a quién? Al número 11. ¿Cierto? El número 11 sería el siguiente número que no ha sido tachado. Entonces, este número tiene que ser número primo. Y entonces ahorita comienzo a tachar todos los que estén a una distancia de 11, comenzando desde aquí, desde el 11. Pues si me muevo 11 pasos, ¿llego hasta dónde? Llego hasta el 22 y luego llego hasta el 33 y por último ya me salgo de la lista, o sea, no hay más. Luego me voy hasta el 13, ¿cierto? Luego me voy hasta el 13, que sería el siguiente número que no ha sido tachado, el 13, y luego me voy desplazando, ¿qué? 13 espacios hacia la derecha. Entonces, 3 espacios, el siguiente número sería el 26, ese ya había sido tachado. El siguiente número sería el 39. Entonces, cada vez nos estamos llegando como al límite. Ya próximamente ya no vamos a tener que tachar más números. Ahorita el 17. Hacemos exactamente lo mismo. El siguiente número es el 17. El único que no ha sido tachado. Ese tiene que ser un número primo. Entonces, vamos a ver. 17.
17 pasos a la derecha, entonces sería 1, 2, 3, 4, llegaríamos a 34, 34 ya lo tachamos y luego ya nos salimos. El siguiente, ¿quién sería? El siguiente sería el 19. Y la idea sería desplazarse 19 espacios desde aquí. ¿Listo? Entonces, si lo hacemos 19 espacios de ahí, llegaremos al 38 y ya. Y ya desde ahí ya no hay necesidad de volverse, de seguir tachando más. Porque entonces los números que nos quedaron ahora, ya tendríamos que salirnos literalmente de la lista, porque el siguiente número que no ha sido tachado es ¿quién? El 23. Pero entonces, los números que son múltiplos de 23, ¿quiénes están? Están espaciados de a 23 espacios, comenzando desde el 23. Entonces, el siguiente número sería el 46, que no está en la lista. Pues, por lo tanto, lo que nos quedan son los números primos. ¿Ya? Estos serían los números primos que hay, que son menores que ¿quién? Menores que 40. Entonces, todos los que están resaltados así en bolita son los números primos que son menores o iguales que 40. Ese es un procedimiento llamado la criba de la hipótesis, bastante útil. Y es un procedimiento que lleva miles de años. Y es bastante sencillo de aplicar. ¿Por qué es bastante simple de aplicar? Porque usted nada más necesita hacerlo una vez. Es decir, si yo quiero calcular los números primos menores que cierta cantidad, debo aplicar el procedimiento de la criba de Aristóteles una sola vez. Porque después de que yo ya tengo la lista, ¿basta con qué? Con referenciar la lista todas las veces. ¿Sí o no? Digamos que yo quiero calcular los números primos, primer millón de números primos, de los números primos que son menores a 1 millón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues escribo todos los números del 1 al millón y comienzo a aplicar el procedimiento de la criba de Aristóteles. Después de que lo he hecho ahí, entonces, ¿qué hago? Esa lista la guardo y la dejo bien guardadita y nunca la vuelvo a perder. ¿Listo? Porque si necesito escribir otros números primos, pues ya tengo al menos los que son menores o iguales a 1 millón. Entonces, así es que se crean listas de números primos. Y de hecho, las listas de números primos las puedes encontrar en internet. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo han sido creadas? Con procedimientos similares a la criba de Aristóteles. Un procedimiento muy básico porque no requiere que usted conocimientos de álgebra, de matemáticas complicados. Lo único que requiere es que usted sea ordenado en el momento de ir quitando, ir tachando los números. ¿Ok? Entonces, eso es un procedimiento bastante útil. Esta es la forma en la cual consigue números primos, una de las formas, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, ¿existen otros métodos? Y la respuesta es sí, existen otros métodos, pero están basados en intentar aplicar fórmulas, a ver si existe una fórmula mágica que nos permita encontrar todos los números primos. Si existiera dicha fórmula mágica, hace ratos la seguridad informática se habría ido al carajo, porque la mayoría de seguridad informática en el mundo está basada en números primos. Entonces, si usted conoce todos los números primos, entonces basta con chequear los números de las listas, ¿no? Entonces, como es así, se plantean unos retos. Uno de los retos es calcular cuáles son los números primos, cómo están distribuidos los números primos. Y hay varias conjeturas con respecto a eso. Por ejemplo, veamos esta lista cortica que tenemos aquí. Veamos que a excepción del 2 y el 3, que son los números primos que están juntitos, existen otros números que están separados una distancia de, ¿cierto? Hay un número de por medio que no es un número primo. Por ejemplo, estos dos de aquí, estos dos de aquí. ¿Qué otro? El 29 y el 31, ¿cierto? Están espaciados solamente por un número que ha sido tachado. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿existen infinitas parejas de dichos números o no? Hasta ahora nadie lo ha podido responder con certeza. Existe la conjetura de que sí, de que existe infinitas de esas parejas, pero nadie lo ha podido demostrar con certeza. ¿Okay? A esos primos que están así cercanos, ¿listo? A estas parejas que están aquí cercanas, literalmente se le conoce como los primos hermanos, ¿no? Que son hermanitos, que están muy juntos uno del otro. ¿Okay? Entonces esas son preguntas abiertas que todavía están acerca de la distribución de números primos. Se cree
que la distribución de números primos está muy relacionada con una función que se llama la función z de Riemann. Entonces, esa es una función de análisis funcional, de variable compleja, una función bastante interesante de estudiar, y hay gente que se dedica exclusivamente a mirar a ver cuáles son las propiedades de esa función. Entonces, muy bien. Otro de los problemas existe, bueno, y existirán fórmulas para encontrar números primos, y hay unas propuestas, por ejemplo, los números de Mersenne. Para eso vamos a irnos a la página 32. En la página 32, los números primos tipo Mersenne, así primos de Mersenne, números primos de Mersenne son de esta forma: 2 a la n menos 1, donde n es un número entero, ¿no? Entonces, son números primos de esta forma. Números primos de esta forma que sean números de Mersenne. El número 3 es de esta forma. El número 5, el número 7 es de esta forma. Es un número primo. El número 31, 2 a la 5 menos 1, 31, el número 127, que sería un número primo también de Mersenne. Tienen esa forma. Pero entonces uno diría, ¿será que todos los números de esta forma son primos? No, resulta que no son primos, porque por ejemplo, aquí nos muestra que el número 2 a la 11, que es 2047, no es un número primo, no es primo, porque el 2047 se puede escribir como la multiplicación de dos números, en este caso el 23 y el 89. Esto como la multiplicación de estos dos números que están aquí. Entonces, como vemos, esta fórmula intenta proponer cómo se pueden escribir números primos, y así hay un montón de fórmulas. De hecho, hay representaciones que intentan mirar a ver si existe una fórmula geométrica que se puede utilizar para encontrar los números primos. Ese videito se les estaré enviando para que ustedes miren a ver cómo es que la gente se ha vuelto creativa para estudiar la distribución de números primos. Entonces, pero una cosa importante o como anecdótica es que el número de Mersenne, el número primo más grande, uno de los números primos de Mersenne más grande que se ha escrito ha sido este. Alguien hizo el cálculo y encontró que este número es un número primo. ¿Listo? ¿Ese número cuántas cifras tiene? Pues tiene millones de cifras. Entonces, alguien metió en un computador a hacer este tipo de trabajo y esa fuerza bruta. Es decir, usted deja el computador, lo deja ahí semanas y semanas trabajando para encontrar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque después de que él tiene que probar, para cada potencia distinta, tiene que probar si es número primo o no. O sea, tiene que aplicar el teorema acerca de si existen factores que lo dividan. Y entonces usted simplemente, bueno, va creando su lista de números primos y evalúa cada vez. ¿Listo? Entonces este es uno de los números primos de Mersenne más grandes que se han escrito. Esto fue como en el 2008. En el 2000, creo que en el 2017, 18, lograron encontrar otro, más grande aún. Y entonces, así, está en la búsqueda de números primos de este estilo. ¿Ok? Números primos tipo Mersenne. Es bastante interesante, ¿no? Y pues por eso, literalmente, por eso dan premios y todo. Encontrar números primos de eso. Obviamente los premios no son tipo un premio Nobel ni nada de eso, pero sí son premios que te dicen, a veces encontraste este número, listo, te damos un reconocimiento por haberlo hecho. Y pues para poder hacer esto se requieren crear algoritmos bastante poderosos, porque se necesita hacer no solamente proponer el número, sino verificar que es un número primo. Entonces ahí se crean nuevas técnicas computacionales basadas en
principios de la matemática que son bastante poderosos. Entonces, muy bien. Hay un teorema en la página 31 del material que nos dice a nosotros que el número de números primos que hay es infinito. Ahí está la demostración. Siempre que tú tengas una lista de números primos, puedes crear uno diferente, ¿ya? Pero la idea es que usted se supone que tiene una lista de números primos completa. Existen infinitos números primos. ¿Ya? Esa forma de crear números primos, ahí no nos dice, el teorema no nos dice cómo crear números primos. Nos dice que existen infinitos, pero no nos dice cómo crear. ¿Okay? Y muy bien, y por último vamos a hablar acerca de el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. El MCM de dos números A y B es un número que divide, que es el múltiplo, es el entero más pequeño que es mayor que A y B y que es divisible entre A y B. Entre A y B. ¿Listo? Es el número más pequeño que es mayor que A, mayor o igual. Mayor o igual. El último aquí, la diferencia mayor o igual que A y B y que es divisible entre A y B. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se consigue encontrar ese tipo de números? Se consigue utilizando la descomposición factorial. Por otro lado, vamos a hablar del MCD de A y B, que es el número, es el entero más grande menor que A y B y que divide a y B. ¿Listo? Y que lo divide. Y divide, que divide a y B. ¿Listo? Y que lo divide. A eso le llamamos el MCM y el MCD. ¿Cómo calculamos el MCM y el MCD? Vamos a colocar un ejemplito. Un ejemplito bastante útil. Digamos que yo quiera calcular, tengo dos números. Supongamos que tengo el 32 y tengo el 24. Desde estos dos números quiero calcular el MCM de 32 y 24. ¿Listo? Y el MCM y el MCD de 32 y 24. Para esto, yo hago uso del teorema fundamental del álgebra. Entonces, yo tengo que escribir... Profe, perdone, ¿puede colocar la definición un momentico? Yo le tomo foto. Así. ¿No? Pero eso sí se ve bien. No, eso se ve muy feíto. Pero bueno, ahí usted lo tiene como evidencia. Listo, profe. Ya, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a encontrar el MCM y el MCD de 32 y 24. Para eso vamos a factorizar los números 32 y 24. ¿Okay? ¿Cómo es factorizar? Entonces lo que hacemos es escribir como nos lo enseñaron en el colegio. ¿Listo? Sacamos mitad, sacamos tercera, sacamos quinta, séptima, así sucesivamente, teniendo la listica de números primos, ¿no? Aquí, por ejemplo, sacamos la mitad. Esto nos da 16, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. ¿Listo? Entonces 32 se puede escribir como 2 a la 5. Muy bien. Y ahorita vamos con el 24. Entonces el 24, la mitad sería 12, la mitad sería 6, la sería 3, tercera 1. Entonces el 24 se puede escribir como 2 al cubo por 3. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería el MCM? El MCM sería
todos los números primos que me aparecen en la descomposición. ¿Ok? En este caso, ¿qué números primos aparecen? Aparece el 2 y el 3. Entonces aparece el 2 y el 3. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que voy a escoger de los números que me aparezcan en la descomposición, voy a escoger el mayor exponente posible de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí me aparece, para el 2, me aparece que aquí aparece 5 veces y aquí aparece 3 veces. Entonces voy a escoger el mayor exponente. Aquí tomamos el 5. Y para el 3, pues el 3 aparece solito, entonces lo colocamos solito. ¿Ok? Entonces, este será el MCD, el MCM. Para el MCD, vamos a escribir también todos los números que aparecen en las descomposiciones factoriales, pero con sus mínimas potencias. Digamos, en este caso, o yo diría así, los que se repiten. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, si yo los escribo de esta manera, aquí yo tendría que completar como que me aparece el 3, ¿no? Pero aquí el 3 estaría elevado a la 0. Entonces, por esa razón, más bien son los que se repiten. Ve, los que se repiten en ambos lados. ¿Listo? O en ambos números. En este caso, el único factor que se repite es el 2. Y como exponente, voy a copiar el menor de los exponentes que aparezcan. Por ejemplo, en este caso aparece el 3 aquí y el 5 acá. Entonces, el menor sería 3. Entonces, el MCD sería simplemente 2 a la 3. ¿Listo? Entonces, ¿sabemos ya cómo calcular el MCM? En el MCM se colocan todos los números que aparecen en la descomposición factorial con sus máximos exponentes, mientras en el MCD se colocan los números que se repiten de las descomposiciones factoriales con sus mínimos exponentes. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un número A que se escriba así. Se escriba como 2 a la 7 por 3 a la 11 por 5 a la 23 por 7 a la 13. Un número grande, ¿no? Que 5 a la 23 es monstruoso y 7 a la 13 también. Y supongamos que yo tengo otro número E. Mi número E se escribe como 2 a la 12 por 3 a la 22 por 7 a la 15. Supongamos así. ¿Listo? Supongamos que tenemos esos números gigantescos. Supongamos que tenemos esa descomposición factorial. Entonces yo quiero calcular el MCM de A y B. Quiero calcular el MCD de A y B. De acuerdo al criterio que yo les he dado, entonces, ¿qué se debe escribir en la descomposición factorial del MCM? El MCM se deben escribir todos los factores primos que aparecen. ¿Listo? En este caso, ¿aparecen qué factores primos? Aparecen el 2, aparece el 3, aparece el 5 y aparece el 7. Y se deben escribir las máximas potencias con que aparecen cada uno de esos factores en las descomposiciones. Por ejemplo, para el 2, aquí yo tendría que comparar el 7, ¿cierto? Este 7 de aquí, con este 12. ¿Quién es más grande? Pues el 12, entonces aquí iría el 12. Para el 3, comparo, aquí aparece el 11 y aquí aparece el 22. ¿Cuál es el más grande? Pues el 22, entonces aquí aparecería el 22. Para el 5, ¿qué aparece? Aquí aparece el 23 y el 5 no aparece acá. Entonces la máxima potencia tiene que ser 23. Y por último para el 7. El 7, aquí aparece el 13 y aquí aparece el 15. ¿Cuál es la máxima potencia? Pues el 15, entonces coloco 15. Entonces el MCM para A y B sería este número, que es un número monstruoso. Ahora vamos a ver qué sería el MCD. En el MCD escribo también, son las descomposiciones factoriales y los factores que se repiten. Entonces en este caso, ¿quiénes se repiten? Se repite el 2, el 3 y el 7, porque el 5 no se repite, entonces no se coloca. Entonces el 2, el 3 y el 7. Y los exponentes que se colocan serían el menor exponente de cada una de las descomposiciones factoriales. Entonces, por ejemplo, aquí,
Aparece el 12 y aparece el 7. ¿Cuál es el menor? Pues el 7, entonces coloco el 7. Para el 3 aparecen el 11 y el 22. ¿Cuál es el menor? Pues el 11, entonces coloco 3 a la 11. Y por último, para el 7. Para el 7, el menor, ¿quién es? ¿El 13 o el 15? Sería el 13, entonces sería la descomposición factorial. En este caso, el MCM de A y B sería este número y el MCD sería este de acá. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, en uno se colocan los máximos y todos los números que aparecen, y en el otro los que se repiten con las mínimas potencias. ¿Ok? Eso sería las definiciones. Entonces, compañeros, por el momento dejamos ahí. Yo les estaré subiendo ahorita unos ejercicios para que por favor los trabajen al estilo del quizecito que se les dejó la otra vez. Los compañeros que no han hecho el quiz, por favor, inténtenlo en lo posible. ¿Ok? Y muchas gracias por haber venido, por haber estado aquí. Y si tienen alguna pregunta. ¿Tienes que darnos qué? Ah, sí, sí, compañera, estoy esperando el permiso de ese video. Ahorita acabo yo de descargar otro video de otra clase que tuve y la voy a subir directamente a YouTube. Voy a hacerlo así, no lo voy a dejar en el Drive, sino que lo voy a subir a YouTube. Voy a descargarlo. Ahorita, en el momento en que terminemos la clase, yo sé que se va... Ah, ok, listo, compañera. En el momento en que terminemos la clase, entonces se crea el video y inmediatamente lo bajo y luego lo voy a subir a YouTube todos esos videos para que no tengan inconvenientes en el acceso, ¿ok? Y ya eso sería todo. Entonces estaría enviándoles, haciéndoles el ejercicio ahorita en la tarde para que ustedes hagan pues algunos ejercicios, algunos calculitos relativamente sencillos con respecto a con respecto a los criterios que hemos trabajado. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias por haber venido. Y esperen un momentico, no se me vayan a ir todavía. Tengo que tomarle foto a la asistencia. Okay, entonces tengo que tomarle foto a la asistencia. Me voy a colocar yo aquí para verme bien lindo. Estoy editando mis clases. Entonces por eso debo colocar la asistencia de ustedes. Y Yanira, que no me aparece en la lista. Vamos a colocar aquí. Vamos a terminar de grabar entonces. Mi grabación.